Hola, soy Cristina y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. ¿Has visto esta carretera? Una recta, con buena visibilidad. Imagínate conduciendo por ella con tu coche. ¡Qué gozada!, ¿verdad? Pero no siempre es así. Las carreteras tienen curvas. A veces hay obras, o llueve, o hay niebla y casi no se ve. No te preocupes, porque te voy a explicar cómo conducir en todas estas situaciones. Venga, cierra los ojos un segundo e imagínate conduciendo tu coche por la recta de antes. Si no giras el volante, seguirás recto. Pero, ¿y si viene una curva? No haces nada, pues seguirás recto y te saldrás de la curva. Los físicos que le ponen nombre a todo dicen que sobre tu coche actúa una fuerza, la fuerza centrífuga. El nombre parece difícil, pero no lo es tanto. Tu coche se fuga del centro de la curva. Por eso le llaman fuerza centrífuga. Si no quieres salirte, tendrás que luchar contra esa fuerza. ¿Cómo? Pues girando el volante y haciendo una fuerza para corregir tu trayectoria. Vamos a conocer un poco más esa fuerza centrífuga. Si estás estudiando la teórica, seguro que no has conducido muchos coches, pero es muy posible que hayas conducido un carrito de supermercado por el Carrefour. Ahora, baja del coche y ponte a los mandos de un carrito de la compra como este. Imagínate que vas por un pasillo recto y quieres girar para pasar al siguiente pasillo. Si vas muy rápido, ¿tú qué crees? ¿Te costará más o menos girar el carrito? Seguro que más. ¿Y qué pasa si llevas el carro cargado a tope? ¿Te costará más o menos girar? Pues más. ¿Y cómo crees que girarías mejor? ¿Haciendo una curva cerrada o haciendo una curva más abierta? Será más fácil en una curva abierta que no en una cerrada. Tu profe de física te lo diría así. La fuerza centrífuga y con ella el peligro de que el vehículo se salga de la calzada es mayor cuando mayor sea la velocidad. Cuanto más cerrada sea la curva, cuanto menos radio tenga. Cuanto mayor sea la masa del vehículo cargado. Y ahora, fíjate en esta animación. En una curva a izquierda, el vehículo se saldría por la parte derecha de la vía. Por el contrario, si la curva es hacia la derecha, el vehículo puede invadir el carril izquierdo y terminar saliéndose por la izquierda. Es muy fácil, curva a la derecha, te puedes salir por la izquierda. Curva a la izquierda, te puedes salir por la derecha. Para evitar salirte, deberás tomar una serie de precauciones antes de entrar en la curva, mientras estás en la curva y al salir de ella. Antes de entrar en la curva, hemos visto que si vas muy rápido te va a costar girar, así que lo primero es adecuar la velocidad del vehículo cambiando a una marcha más corta siempre que sea necesario. Si necesitas frenar, conviene hacerlo antes de entrar en la curva, ya que de lo contrario podrías derrapar. Y eso queda muy bien en las películas, pero créeme, no te interesa para nada. Tienes que ceñirte, pegarte, lo máximo posible al borde derecho de la calzada. Así aumentarás la separación con los vehículos del resto de carriles de la vía. Durante el desarrollo de la curva, espera que cojo un volante. Cuando ya te encuentres trazando la curva, debes girar el volante con suavidad, sin cruzar las manos, desde el principio de la curva. Tienes que girar así, sin cruzar los brazos, y nunca así, porque podría ser muy peligroso. ¿Ves qué pasaría si hay un obstáculo y tienes que girar los brazos al lado contrario? Con los brazos cruzados te es imposible. Adiós volante. Evita siempre movimientos de volante, aceleraciones y frenazos bruscos. Si por algún motivo necesitas frenar, hazlo siempre suavemente para evitar derrapes. Para girar, tienes que hacer una fuerza que evite que el coche siga recto en la curva. Esta fuerza la conseguirás acelerando suave y progresivamente, de menos a más, desde el inicio de la curva para recuperar motricidad, la fuerza, y ayudar al vehículo a trazar la curva, a seguir por ella sin salirse. Y al salir de la curva, deberemos hacer lo siguiente. Una vez hayas salido de la curva, gira con suavidad el volante para enderezar la dirección y aumenta progresivamente la velocidad, para adaptarte al nuevo trazado de la vía. Esto, contado así, puede parecer complicado. Cuando empieces a hacer las prácticas, dentro de muy poco,
Lo practicarás y verás que no lo es tanto. Y con esto terminamos este primer vídeo del tema de conducción segura. Has aprendido cómo tomar las curvas y qué hacer si tu coche derrapa. Ahora te recomiendo que hagas el test de este vídeo antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo y sácatela! La teórica.